Un ratito, profe. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, chicos, empezamos. A ver, Andreita, ¿qué consideras para ti que son los grupos sociales? Andreita. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí. ¿Qué crees Con mi que...? audio. Ah, no, tranquila. Son ¿Qué crees? como grupos sociales, me dijiste, ¿verdad? Sí, exacto. Creo que, como dice grupos, creo que es obviamente un conjunto de personas que pueden tener valores, intereses en común. Sí, exacto. Los grupos sociales son un conjunto de personas que se juntan e interactúan entre sí. Los grupos sociales normalmente siempre tienen objetivos en común y por ende tienen características similares entre sí. Los grupos sociales pues prácticamente han existido desde inicios de la humanidad, ya que como seres humanos somos seres sociales propiamente dicho. Estos grupos pues básicamente son estructuralizados y son duraderos. Esto quiere decir que cada uno de sus integrantes tienen las mismas características, es decir, tienen los mismos valores y se rigen bajo las mismas normas. De manera, esto les permite a las personas que integran estos grupos sociales actuar en conjunto hacia un determinado fin. Como sabemos también, los grupos sociales para que puedan existir, estos necesitan de una identidad. ¿Por qué necesitan de una identidad? Porque esto les permite propiamente a ellos diferenciarse de otros grupos y además le da al individuo que lo integra un sentido de pertenencia. Por ejemplo, en las familias, un grupo social es la familia. En mi familia, por ejemplo, yo soy parte y trabajamos hacia un objetivo en común. ¿Cuál es este objetivo en común? La armonía, el buscar la armonía e incluso mantener el hogar, por ejemplo, limpio. Para que esto suceda, cada uno de los integrantes actúa en fin a ello. En mi caso, por ejemplo, se da que mi mamá hace la comida y por ende a mí me toca lavar los platos. Y en ese tipo de cosas actuamos en conjunto como un grupo social que somos. Ya, muy bien. Solo una pequeña cosa, chicos, como ya lo dijo Ingrid, los grupos sociales son conjuntos de personas que se juntan e interactúan, ¿sí? En base, pues, a los mismos valores, normas, creencias, intereses sociales comunes. Pueden ser valores religiosos, creencias de la misma manera, intereses sociales, o sea, cualquier cosa de un interés, pues ya forma un grupo. Y también, como lo dijo, solo para corroborar el hecho que estos chicos, los grupos sociales existen desde el mismo instante que existen los seres humanos, ya que nosotros somos seres biopsicosociales, de eso ustedes ya lo saben muy bien, ¿sí? Nosotros no podemos vivir sin la sociedad, ¿sí? No podemos. Por más que alguna persona diga que es antisocial y lo que sea, es falso, ¿sí? Em, el grupo, chicos, una característica de un grupo social es que es mínimo de dos personas. Mínimo de dos y no tiene límite máximo de integrantes. Pueden ser miles de millones, ¿sí? Entonces, chicos, esto es muy importante, ¿ya? Sigan, Ingrid. Ya. Aquí tomé una clasificación de los grupos sociales y los tomé de dos categorías como tal. Los tomé por su función y por la relación de sus miembros.
por su función. Aquí escogí los grupos mayoritariamente grandes que encontramos, como son los grupos familiares. Ya los grupos familiares son propiamente los que están unidos por lazos de sangre. Estos grupos no son por elección propia, se dan de por sí. E incluso el grupo familiar es el primero en donde interactuamos como individuos en forma de grupo. De aquí incluso surgen los valores y las normas que nos regirán para el resto de nuestra vida. También tenemos lo que son los grupos educativos. Aquí también forman parte de lo que son los grupos de estudio, que tienen como finalidad el transmitir la cultura e incluso los conocimientos de generación en generación. Aquí podemos encontrar lo que son los grupos de estudio, como aquí, el que nos reunimos personas para poder cumplir un trabajo o para transmitir conocimientos, que es lo que estamos haciendo ahora. En cuanto a los grupos políticos, bueno, estos tienen como finalidad el gobernar y administrar el país a través de leyes con las cuales se mantiene el orden social y este tipo de aspectos. También tenemos lo que son los grupos religiosos, que son las personas que tienen como estructura una doctrina en específico que tiene como finalidad el dar respuesta a preguntas como el origen de la vida. Y finalmente también tenemos los grupos recreativos, los cuales tienen como finalidad, valga la redundancia, la recreación y el deporte. Son personas que se unen para realizar estas actividades. Aquí incluyen los que son los clubes sociales e incluso los clubes deportivos. Ya, chicos, a ver, como lo acabo de explicar Ingrid, aquí ella les da una clasificación en base a su función y en base a la relación con sus miembros. Es muy buena clasificación, pero por ejemplo yo les tengo otra, ¿no? Que, por ejemplo, un tipo de grupo social pueden ser los primarios, ¿sí? En donde pues constituye el círculo mucho más íntimo, ¿ya? Es el que tiene mayor interacción y cooperación por parte de las personas, como por ejemplo la familia, los amigos más cercanos, ¿sí? Y aquí pues chicos, la asociación es voluntaria, ¿ya? Entonces chicos, ese es el primero que yo, de otra subdivisión, como ya lo estoy indicando, la primaria, después vienen los secundarios, que son mucho más formales, ¿sí? Y chicos, de esto se refiere que ya, ¿por qué formal? Porque ya se definen por normas y reglas para que funcione dicha relación, como por ejemplo los sindicatos o las asociaciones políticas, ¿sí? Para que usted sea parte de ese grupo social, usted debe cumplir normas, ¿ya? De ahí podemos ver el que se llama los informales, ¿sí? Pues aquí, chicos, desde el hecho de que se forman lazos de amistad, pero sin una estructura clara, ¿ya? Sin una estructura, como por ejemplo los de ex compañeros de la escuela, ¿ya? Y un último que yo les quiero indicar es son los pares, ¿sí? Grupo social de los pares, en donde los grupos son homogéneos, ¿no? Por la edad, por los intereses, por la clase social, ¿ya? Y puede ser, por ejemplo, los homogéneos de edad, los grupos de adolescentes, grupos de adultos mayores, los intereses pueden ser un grupo empresarial o inclusive las clases sociales, ¿no? Hay grupos en donde se concentran grupos de gente millonaria, inclusive de gente de una clase social más baja, ¿ya? Entonces, chicos, esos tipos de los grupos sociales, ¿ya? Como les dije, no es nada complicado, es muy facilito, cosas que inclusive ya hemos visto. Sigue, Ingrid. Ya.
En cuanto por su relación, como ya lo mencionó el profe, existen los primarios, los secundarios y también los informales. En los primarios se dice que las personas se conocen más y por ende tienen una preocupación real por el bienestar de cada uno de sus miembros, lo que casi no sucede en los grupos secundarios. Sin embargo, estos tienden a ser más grandes que los primarios, pero hay una baja conexión emocional y el conocimiento interpersonal es bastante bajo, como ya lo explicó el profe. Bueno, a continuación tenemos lo que es la influencia de grupo. Todos vivimos en sociedad y por ende lo que pensamos y lo que decidimos va en base a eso, por influencia de las personas y de la comunidad en la que se vive. Cris, ¿podrías leerme esto? Eh, Muchas veces se accede a cambiar nuestras opiniones por la presión de los demás. ¿Consideras que esta afirmación es correcta? Eh, Bastante, o sea, sí, ¿Por qué? porque aquí se puede dar un claro ejemplo en la que existe algunos políticos en los que dan su discurso y hay personas que les apoyan, entonces existe un grupo de personas que puede estar en contra de esa, pero también pueden convencerse de la misma. Entonces yo creo que sí, se da. Exacto. Como dice Chris, la influencia dentro de un grupo es bastante fuerte. Incluso yo puedo dar un ejemplo personal. Normalmente siempre se da el hecho de que cuando salimos en grupo de amigos, se da el hecho de que usualmente tienden a consumir bebidas alcohólicas y ese tipo de cosas, como una manera de relajarse. Yo particularmente no acostumbro a beber, no me gusta el alcohol. Sin embargo, muchas veces cuando salgo con mis amigos, entonces ellos insisten y debido a esta influencia de grupo, pues hubo una vez que sí accedí a este tipo de situación, pero es debido a la influencia de grupo, no por opinión personal, porque usualmente no me gusta beber, porque no considero que es bueno. ¿Quería decir algo, profe? ¿No? Allá. Sigamos entonces. La influencia es un proceso de relación entre cada uno de sus miembros y el individuo. Cada uno de los miembros del grupo y el individuo, perdón. La relación de los integrantes de este grupo hace que les dé una cierta previsibilidad como tal. Esto quiere decir que el simple hecho de que pertenezcamos a un grupo sí nos da ciertos comportamientos, como por ejemplo en el grupo religioso, en la religión católica. La Virgen María sería un ejemplo. El observar la Virgen María, el comportamiento de los católicos, pues es un comportamiento de respeto y de devoción hacia dicha imagen. Algo que otro grupo diferente, como los testigos de Jehová, pues van a mostrar un comportamiento distinto, que es lo que nos quiere decir en cuanto a lo que mencioné, de que la relación de los integrantes le da cierta previsibilidad de comportamiento a la persona. Y ya, creo que eso es todo. Ya, muy bien. Chicos, una cosa un poquito retrocediendo, ¿no? Como ustedes saben, chicos, ¿cuáles eran las características básicas de los grupos sociales? Pues primero es la cohesión social, ¿sí? Pues, chicos, son las creencias, los valores compartidos y pensamientos concretos que llevan a los miembros a identificarse con el resto. ¿Quién me da un ejemplo, a ver, de un grupo que se basa en creencias, en valores compartidos, pensamientos concretos? ¿Quién me da, a ver, la manito? En base a esos adjetivos que les di, ¿qué grupo podría llevarse en base a esas características?
Mm, ¿Qué me da? De creencias, valores. Hay cientos, chicos, de ejemplos. A ver, Belén. Profesor, si me escucha, Sí, le escucho. ya, por ejemplo, un grupo que se reúne solo para, yo qué sé, para alguna actividad física en el deporte. Yo he visto también, por ejemplo, yo tengo una compañera que ella es como, digamos, los veganos, comparten una creencia y una ideología. Y ellos, o sea, piensan, o sea, es tal, así, así no les ve a nadie. Por ejemplo, porque ella tuviera la opción de en el trabajo no comer, yo qué sé, carne, así. Pero ella dice, no, yo no tengo que comer carne y con mi grupo ya decidimos. Y ella está bien metida en en ese mundo del veganismo. Entonces sí, es como que piensan de otra manera, aparte de la forma en cómo comen. Entonces yo sí le he visto que tienen una forma de pensar bien diferente. Y también los compañeros que comparten ese pensamiento deben tener los mismos, ¿no? Los mismos pensamientos. Claro, sí, tienen los mismos. Y debe ser un pensamiento bien fuerte porque, por ejemplo, yo he notado que algunos, por ejemplo, se le burlan y dicen, "Ah, no, pero ay, tú exageras en la cómo comes y así". Entonces, pero ella no, ella es firme en ese propósito de no comer carne, de vivir una vida sana y así. Entonces Vi- creo Pero, que pero los grupos de, vida sana entre comillas, ¿no? ajá, sí, profe, pero yo veo que, y ella sabe hablar de un grupo y todos sus amigos así como que comparten esa forma de pensar en ese estilo de vida, digámoslo así. Ya, muy bien, Belén, gracias, póngale. A ver, dígame, Gracias, Karen. profe. Karen, Karen, ¿Ya me escucha, profe? sí, le escucho. Ya, por ejemplo, en lo religioso, aquí en el barrio donde yo vivo, en Navidad, cuando ya se acerca el 25, los 9 días antes, hacen la novena. Entonces, todas las personas que creen en la religión católica se van en la casa de diferentes personas donde le toque y ahí hacen la novena, rezan, cantan y todo ese tipo de lecciones católicas. Y ese mismo grupo ya un poco antes de Navidad hacen como un tipo de celebración dándose a los niños y todo por un fin en común que es celebrar sus creencias católicas. Ya, muy bien, gracias. Póngala, Karen, chicos. Entonces, debemos tener claro igual, ¿no? Que también existen los grupos, pues, donde aparecen normas y valores compartidos, ¿ya? Como les dije, los ejemplos de los sindicatos o de las asociaciones políticas. E igual, chicos, eso también conlleva muchas cosas. Por ejemplo, el desarrollo de castigos para los que no cumplan las reglas internas. ¿Quién, quién ha escuchado algún tipo de castigo, a ver, en un grupo social? Para que al momento que no se cumplan las reglas, a ver, algún castigo en un grupo social. Eh, la manito, la manito. A ver, Carol. He escuchado que cuando entran a esos grupos como son los de los Latin Kings o esos grupos sociales de delincuentes, si es que ellos no cometen, como por ejemplo, no sé si será verdad, que debían acostarse con todas las chicas, si es que no cumplen eso, como que les van tatuando o haciendo algo así. Son como que diferentes pasos para entrar al grupo y si no se cumple uno de ellos les van descartando, pero como saben sobre lo que se dedican ellos, les van marcando para que se acuerden de que no deben abrir la boca. Ya, Carol, muy bien. Gracias, póngale. Entonces, eso también, chicos, que me indica que en los grupos sociales también existe la presencia de jerarquías, ¿sí? Siempre está el que puede notarse como el jefe o como el que lleva la batuta del grupo, ¿sí? ¿Me iba a decir algo, Luis? Sí, pero fue un ejemplo parecido al de ella. Es de ese de los narcotraficantes. Ya, Cuando no cumplen alguna disposición, en este caso del mandatario mayor, el castigo, o en este caso el efecto, la consecuencia negativa es la muerte. Igualmente no pueden ni siquiera salirse de ese grupo social, por decirlo ajá. así. Sí, muy bien, Luis. Muchas gracias. Entonces, en base a los ejemplos que vamos viendo, chicos,
existe un sinnúmero de grupos, ¿sí? Con normas, con castigos, con jerarquías, con intereses, con características inclusive, con pensamientos compartidos. O sea, chicos, esto es un campo extremadamente grande, ¿sí? Y a ver, con relación, chicos, a la influencia de grupo. Profe, una Dígame, pregunta. dígame. Habló sobre la cohesión social, creencias, valores ¿Ya? en común. ¿A qué se refería? ¿Cuál eran las características de la influencia social o qué era? No, son las características de los grupos sociales, ¿sí? Gracias. Las características, ¿ya? Em, por ejemplo, claro que los miembros, los individuos forman un grupo social, ¿sí? Pero al mismo tiempo, chicos, no deben olvidarse que el grupo, en cambio, también, perdón, el individuo también se ve condicionado por este entorno social, o sea, por este grupo, ¿ya? Y muchas de las veces el individuo pues tiene que condicionar su comportamiento a lo que le pide el entorno social o el grupo, como el ejemplo que dio Carol de los Latin Kings, de las pandillas, en donde el grupo le pone una condición al nuevo socio, entre comillas, digamos, o al nuevo miembro, ¿sí? Que para pertenecer tiene que realizar varias cosas, ¿ya? Y a eso le llamamos la influencia de grupo, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo muy clarito. Y yo creo que igual en la mayoría de grupos, pues les ponen condiciones, ¿no? Para que sean parte. Por ejemplo, pueden pedir como, ¿quién me da un ejemplo? ¿Alguien conoce cuáles son los requerimientos para, no sé, ser parte de los evangelistas, de los testigos de Jehová? ¿Alguien conoce? Debe existir condiciones. A ver, Tati. Ya, decía que, por ejemplo, para ser partícipes de lo que es el evangelismo, primero no tenía que creer en nada de imágenes ni de santos. También decía que a partir de cuando ya o sea, la persona tenga conciencia de lo que es el bautismo, por su propia voluntad tiene que seguir como un pequeño curso, se podría decir, en el que rectifique o piense en todo lo que ha hecho mal y a partir de ello él quiera borrar y tiene que bautizarse específicamente en un río o en una piscina y quien le bautiza es el pastor. Además decía que también es muy importante que cada vez que se realice un culto, ellos tenían que dar un diezmo en donde es del 10% obligadamente y en caso de no tener tenían que dar alguna ofrenda. Además decía que ellos no creen en los crucifijos, pero sí creen en el Padre Nuestro. Ya, muy bien. Tati, póngale perfecto. Chicos, como existen las características de los grupos sociales, pues también existen como le digo, les puedo decir las normas, ¿sí? O sea, las características que tiene la influencia de grupo hacia las personas, hacia el individuo, como lo acabó de decir Tati. En este caso, la primera característica sería las normas, estatutos de comportamiento, ¿sí? Todo lo que nos acabo de decir, que los diezmos, que los bautizos, que dejar de creer en tal cosa. Entonces aquí esa influencia del grupo, en este caso de esta religión, es extremadamente fuerte. Y si usted no cumple todos los estatutos, todas las normas, pues usted no puede ser parte de esa asociación, ¿sí? Entonces esa es una de las primeras características, ¿ya? Em, otra, chicos, es de los grupos de referencia o grupos afines, ¿ya? ¿A qué se refiere esto, chicos? Que después ¿cómo les digo? A ver, déjenme acordar. Ya, chicos, ¿cuál es el punto? Que es muy evidente, ¿no? Que con frecuencia los individuos están